Amén. Debemos de venir gozosos a la casa del Señor, hermanos, porque el Señor es bueno para con nosotros, hermanos. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Siempre, hermanos, es un honor estar delante de la presencia del Señor, porque el Señor nos ha bendecido con salud y con bienestar, hermanos, para poder estar delante del Señor, hermanos. Yo les doy un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes, hermanos, y les doy una bienvenida también a todos los que nos saludan a través de las redes sociales, hermanos. ¿Qué les deseamos? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermanos, a cada uno, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué deseamos para el grupo de alabanza? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Y yo les voy a pedir, hermanos, que tomemos nuestras Biblias y abramos nuestras Biblias en Jeremías 18, del 1 al 6, hermanos. Cuando todos lo tengan, por favor, digan un amén. Y si no, también en las pantallas, por ahí estará pasando, hermano. Y vamos a leerlos todos en el nombre de Jesucristo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios y amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes, bendito Dios, y también, Señor, por los que nos ven a través de las redes sociales, Padre Santo. Bendígalos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, con toda bendición espiritual. Ayúdenos, Señor, y enséñenos, Padre Santo, a recibir su palabra, Señor, a ser tierra fértil, bendito Dios, y que no seamos solamente oidores de tu palabra, Señor, sino que podamos ser hacedores de ella, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta tarde es, hermanos, vasija quebrantada en las manos del alfarero. Así que, hermanos, todos debemos ser una vasija quebrantada en las manos del alfarero, hermanos. Todos sabemos el trabajo de un alfarero, o quizás nos damos una idea de lo que es el trabajo de un alfarero, hermanos. La alfarería es un antiguo arte de elaboración de vasijas de barro o cerámica, y es pasada por algunos procesos, hermanos. El alfarero, hermanos, toma el barro en sus manos y lo amasa con sus propias manos, lo moldea. El barro, hermanos, dice que tiene que ser amasado y ablandado. Y ablandado, hermanos, y amasado se coloca en una rueda. La rueda, hermanos, instrumento donde se coloca el barro, dice que está girando y empieza a dar forma al barro al gusto del alfarero, hermanos. Así que, hermanos, dice que también el alfarero pasa cuando ya tiene su vasija hecha, hermanos, cuando ya la tiene figurada, que ya se olió la vasija de barro, hermanos. Dice que lleva un proceso donde tiene que pasar por el horno de fuego, hermanos. Ya seca, dice que se coloca para ser limpiada, para ser purificada, hermanos. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, Dios es nuestro alfarero. Amén. Jesucristo es nuestro alfarero. Nosotros, en nuestras vidas, hermanos, están las manos de Dios. En nuestras vidas están en las manos de Dios, hermanos. Así que, hermanos, tenemos que tener bien firmes, hermanos, que nuestro alfarero es el Señor Jesucristo, hermanos. Y Isaías 64:8, hermanos, si tiene ahí su Biblia, hermanos, yo le voy a pedir que todos a una sola voz, hermanos, leamos Isaías 64:8, hermanos. Amén, hermanos. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dígalo una vez más, hermanos. Si ya lo tiene, dígalo una vez más usted.
Ahora pues, Jehová, puedes dar, Padre, nosotros barro, y que obren en nuestras manos. Así que obra en tus manos somos todos nosotros. Entonces, hermanos, ¿quién es el alfarero? Jesucristo. Jesucristo, hermanos. ¿Y qué somos nosotros? Barro. Amén, hermanos. Nosotros somos ese barro que el Señor va a trabajar, ese barro que el Señor Jesucristo, hermanos, tiene en sus manos. Dios, el alfarero, tiene un plan para cada uno de nosotros. Así como el alfarero, hermanos, dice que él cuando empieza a trabajar con el barro en la rueda, él ya tiene en su mente qué figura va a hacerle, si va a ser un vaso, si va a ser una taza, si va a ser una cazuela, hermanos, o un jarrón. Él ya tiene en su mente trabajando qué es lo que va a hacer. Él no está esperando a ver a qué le sale, o a ver qué me añade el momento, a ver qué se me ocurre. No, él desde que empieza a trabajar, desde que empieza a amasar el barro, hermanos, ya tiene en su cabeza la idea de lo que quiere hacer. Así es Jesucristo con nosotros, hermanos. Desde que Él nos formó, Él ya tenía un plan para nuestras vidas. El Señor Jesucristo, hermanos, no nos trajo aquí con un propósito que nosotros quizás no esperábamos, pero el Señor Jesucristo siempre tiene un propósito en nuestras vidas. El propósito del Señor Jesucristo, hermanos, fue darnos la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Así que, hermanos, cuando andábamos en el mundo, andábamos sin propósito y sin rumbo, hermanos. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo nos alcanzó para con un propósito de nuestras vidas, hermanos. El plan de Dios, hermanos, el alfarero perfecto, hermanos. Nosotros debemos ser ese barro manejable, ese barro que al amasarse tiene que ser suave para poderlo trabajar el alfarero, hermanos. Así nosotros tenemos que ser en las manos de Dios. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, hermanos. Tenemos que estar siempre buscando la presencia de Dios. ¿Cómo va a trabajarnos el Señor? ¿Cómo va a manejarnos el Señor? Siempre el Señor va a manejarnos, hermanos, de la manera en que nosotros nos dejemos trabajar. Si nosotros le buscamos en oración, si nosotros buscamos lectura de su palabra, hermanos, si nosotros tomamos tiempo, hermanos, para el ayuno, el Señor va a empezar a trabajar en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero perfecto y ya tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo no se equivoca, hermanos. Si usted está aquí hoy, no es por casualidad. Usted está aquí porque el Señor así lo quiere tener aquí, hermanos. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para que el Señor hable en nuestras vidas, hermanos. Cuando el alfarero, hermano, está trabajando en la vasija que él está haciendo, hermanos, usted no va a la alfarería y mira lo que el alfarero está haciendo y le dice, pues ahora yo quiero que con eso me prepare a cierto estilo de jarrón, ¿verdad? Entonces, o de cazuela. Entonces, así es el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ver el producto ya hecho en nuestras vidas, o quizás muchas de las veces nosotros, el creyente, no podemos ver el propósito de Dios en nuestras vidas, pero Jesucristo siempre va un paso adelante de nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo siempre tiene un propósito para nuestras vidas, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros veamos que todo nos va mal, que todo es difícil, que todo es dificultad, pero el Señor Jesucristo es un proceso el que nos quiere llevar por ahí, hermanos. Así que, aunque usted no vea el propósito de Dios en su vida en el momento, créame lo que más adelante usted va a ver por qué pasé esta situación, porque era necesario. Era necesario que el Señor Jesucristo me llevara por ese camino para poderme trabajar como el alfarero trabaja en la vasija, hermanos. Así como el alfarero cuando hace la vasija, nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre, hermanos, atentos al llamado de Dios, hermanos. A veces, como decía nuestro hermano Sergio, no podemos sentir la presencia del Espíritu Santo, hermanos, porque no estamos conectados con el Señor Jesucristo. Porque a veces nos desconectamos con tantos afanes que tenemos en el mundo, hermanos. Quizás el trabajo, quizás la familia, los hijos, hermanos, quizás nos tienen ocupados. Pero cuando venimos a la casa del Señor Jesucristo, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, hermanos, hasta sus atrios, hermanos. Dios, hermanos, el Señor Jesucristo puede usar a cualquier persona, hermanos,
para poder lograr su proceso en nuestras vidas. El Señor Jesucristo puede usar a nuestros padres, a algún maestro o algún otro creyente para poder moldearnos, hermanos, para poder formarnos. A veces el proceso, hermanos, cuando dice que cuando el barro ya está en la rueda del alfarero, hermanos, el alfarero tiene que hacer presión con sus dedos para poder moldear la figura que Él quiere darle a esa vasija, hermanos. Así es el Señor. A veces nos permite pasar por dificultades, por problemas, por hermanos, por padres, por otros hermanos creyentes, hermanos, de que a veces permiten que el enemigo los use para atacarnos, hermanos. Pero son las manos del Señor Jesucristo, hermanos, el alfarero perfecto que está moldeando nuestras vidas. El Señor sabe de qué carecemos, el Señor sabe lo que necesitamos y sabe qué forma quiere darnos en nuestras vidas. Así que hermanos, el Señor Jesucristo puede usar a cualquier persona para que así podamos ser moldeados en nuestras vidas diariamente, hermanos. A veces nos cansamos, a veces decimos, pero es que es este hermano, es este mismo hermano, esta misma situación. Pero el Señor Jesucristo dice que si no estamos saliendo, moldeando como Él quiere, nos tiene que volver a amasar, nos tiene que volver a trabajar en nosotros para poder hacer lo que Él quiere con nuestras vidas, hermanos. Amén. Nosotros somos el barro, hermanos. El barro, en el mensaje de Jeremías, hermanos, dice que nosotros somos el barro, y el barro, hermanos, es la vida de cada creyente. El barro es la vida que estamos llevando cada uno de nosotros, los creyentes, los que ya aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos. Somos ese barro que el Señor quiere trabajar. Somos ese barro que el Señor Jesucristo quiere moldear, quiere preparar, hermanos. Y el proceso no va a ser fácil. Quizás el proceso van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Pero es el Señor Jesucristo, hermanos, que está moldeando nuestras vidas. A veces, como les decía, renegamos de lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas, porque nos cansamos físicamente, muchas de las veces nos cansamos espiritualmente, pero el Señor Jesucristo tiene todo bajo control y no nos va a dar una carga que no podamos llevar, hermanos. Amén. En la alfarería, hermanos, dice que no hay dos vasijas idénticas que se hayan realizado por ningún alfarero. Pueden ser similares, pero no hay en la historia, no hay dos vasijas iguales, hermanos. ¿Por qué? Porque cada vez que el alfarero trabaja con la vasija, hermanos, es una manera diferente de trabajar. Está utilizando sus manos, está utilizando el mismo método, pero sí, no le va a quedar igual. No va a ser perfectamente idéntica a esa vasija, hermanos. Por eso no hay dos vasijas iguales. Igual, en la vida de cada uno de nosotros, nadie nos parecemos a nadie, hermanos. Cada quien tenemos caracteres diferentes, tenemos actitudes diferentes. El Señor trabaja con cada uno diferentes. A veces decimos, pero es que aquel hermano trabaja más o aquel trabaja menos. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, es el que está haciendo la obra en ese hermano, en ese creyente, hermanos. Es el que lo está llevando por ese proceso. A veces nosotros no nos dejamos trabajar por el Señor Jesucristo, y es por eso que a veces nos vamos estancando, nos vamos quedando atorados, hermanos. Pero cuando dejamos que el Señor Jesucristo esté moldeando nuestras vidas, hermanos, créanme que vamos a llegar a ser la vasija que el Señor quiere, hermanos. La vasija perfecta, la vasija que Él necesita, la vasija que Él quiere usar, hermanos. El ser humano está hecho de barro. El barro es polvo y mezcla de agua, hermanos. El Salmo 103, versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor Jesucristo, hermano, conoce su condición y conoce mi condición. El Señor Jesucristo se acuerda de que somos polvo, pero aún así de esa condición de la que somos, el Señor Jesucristo quiere trabajar con usted y conmigo, hermanos. Él quiere trabajar nuestras vidas para poder el Señor Jesucristo moldearnos, hermanos. Así que nosotros tenemos que dejarnos moldear. Fuimos creados, hermanos, del polvo, como Jesucristo creó, como Dios creó a Adán, hermano. Dice que lo creó del polvo, hermanos, y sopló en su nariz y le dio vida, hermanos. Así es, por eso es que el Señor Jesucristo, hermanos, es el alfarero de cada creyente. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, está trabajando con el barro y la vasija que cada uno de nosotros somos. Y somos una vasija diferente porque el Señor así lo quiere, hermanos. Somos cada uno una vasija
diferente, pero todas tienen un solo propósito, hermanos: trabajar en la obra del Señor, servir al Señor Jesucristo, hermanos, y tener la vida eterna, hermanos. Una cualidad del barro es que se somete a las manos del alfarero. Se arruina el barro y las manos del alfarero le vuelven a dar forma, hermanos. Amén. Dice el versículo 4, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El Señor Jesucristo, hermanos, está trabajando en nuestras vidas. Y el alfarero, hermanos, dice: la vasija que él estaba haciendo, hermanos, se quebró en sus manos. Él ya la estaba trabajando, ya estaba por terminarla, pero se quebró. ¿Pero qué hizo el alfarero? La desechó a la basura, ¿verdad? No, hermanos. Dice: hizo de nuevo. Dice, cheque bien, dice: hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pero con la misma vasija, hermanos, volvió a amasar el barro, volvió a moldearlo, volvió a hacerlo suave, hermanos, y siguió trabajando. Y dice: e hizo otra vasija con el mismo barro. El Señor Jesucristo, hermanos, esta tarde quiere hacer de usted y de mí esa vasija, hermanos. A veces nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual, a veces nos hemos descuidado en nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar, hermanos. Hemos caído quizás en rebeldía, quizás hemos caído en pereza, en cansancio, pero el Señor Jesucristo, hermanos, aún de que nos quebramos en sus manos, el Señor Jesucristo quiere hacer una vasija nueva de cada uno de nosotros. Tenemos que ser transformados por Dios, si no, no habrá cambio en nuestras vidas. Así que, hermanos, el alfarero puede trabajar una y otra vez y otra vez y otra vez en su vasija, hermanos. Y si se le vuelve a quebrar, vuelve a hacerla nuevamente la vasija, hermanos. Así es el Señor. Aunque nosotros, los creyentes, nos caigamos, nos descuidemos, pero si nos levantamos, si nos afirmamos a la presencia del Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo dice que Él vuelve a trabajar en nosotros, Él vuelve a moldear nuestra vida, Él vuelve a hacer de nosotros una vasija nueva y nos levanta, hermanos, nos restaura, hermanos. Así que tenemos que estar siempre buscando la presencia del Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, la vida es una rueda que está girando todo el tiempo, hermanos. Y aunque nosotros estamos en el mundo, ya no somos parte del mundo, hermanos. Nosotros, hermanos, somos un pueblo escogido, un pueblo apartado por el Señor Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, tenemos que estar firmes, hermanos. Tenemos que meditar en nuestra vida, en nuestro diario caminar, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando. Nos estamos dejando moldear por el Señor Jesucristo, hermanos. Y aunque estamos en esta vida, hermanos, pero solamente vamos de paso. Lo que logremos, lo que tengamos aquí materialmente, hermanos, solamente lo tenemos de paso. Por eso la palabra del Señor Jesucristo nos dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y sus justicias serán añadidas, hermanos. Así que, hermanos, tenemos que estar siempre buscando la presencia del Señor en cada momento, en cada instante de nuestra vida, hermanos. La rueda gira con rapidez, pero aunque la rueda está girando, hermanos, el barro está dando vueltas. Quien tiene el control es el alfarero. El alfarero tiene el control de mi vida. Dígalo, hermano. El alfarero tiene el control de mi vida. Jesucristo es nuestro alfarero, hermanos. Así que el Señor Jesucristo tiene nuestra vida en control. El Señor Jesucristo, hermanos, está trabajando con nosotros. Nuestra vida, hermanos, no depende ni de la suerte ni de la casualidad. En el mundo, sin saberlo, el Señor Jesucristo bendice a alguien que no le conoce y lo primero que dice: pues qué suerte tengo, no me accidenté, no me pasó nada, qué suerte tengo, qué casualidad, a todos salieron lastimados menos yo. Pero no es casualidad,
ni es suerte en la vida del creyente, hermanos. Es la bendición del Señor Jesucristo que se está derramando en nuestras vidas. Si el Señor Jesucristo, hermanos, está trabajando esta tarde en tu vida, hermanos, empieza a sentir cómo el Señor quebranta tu vida, hermano, quebranta tu corazón. Y solamente el Señor y tú sabes lo que estás pasando, sabes en qué áreas el Señor necesita seguirte moldeando, seguir trabajando en tu vida, hermanos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que no es a nuestro propósito, hermanos, sino al propósito de Dios. No es conforme nosotros queramos que el Señor trabaje en nuestra vida. No es a nuestro tiempo, no es en nuestro momento, sino en el momento del Señor Jesucristo. El tiempo, hermanos, es del Señor. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra que ni se adelanta ni se atrasa. Siempre llega en el momento justo, cuando más lo necesitamos. El Señor Jesucristo está en nuestras vidas trabajando, hermanos. Hoy en día, hermanos, el creyente acepta el pecado en su vida como algo normal. ¿Por qué? Porque caemos muchas de las veces porque nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares no son cristianos, hermanos. Ellos tienen una fiesta o muchas veces, aunque sean cristianos, permitimos que haya música del mundo, hermanos, que aunque nosotros no lo hagamos, pero permitamos que otros vengan y traigan alcohol a la fiesta, desorden, hermanos, cosas que nosotros sabemos que delante de Dios están mal, pero como es nuestra familia, no podemos decirle que no. Como es nuestra familia, como son nuestros hermanos, los queremos mucho, nos han portado bien con nosotros, no podemos decir que no. Pero al Señor Jesucristo a veces sí decimos que no. El Señor Jesucristo dice que no es bueno, pero le decimos: no, Señor, espérate, porque es mi familia. Pero a veces el Señor Jesucristo, hermanos, dice que Él está trabajando. Pero allí, hermanos, entra cuando el Señor Jesucristo dice que ahí la vasija se quebró, pero es porque empezamos a ver el pecado en nuestras vidas como algo normal. Empezamos a hacerlo tranquilamente, empezamos de poco a poco. Cuando menos nos damos cuenta, ya el pecado está rodeando nuestras vidas. El enemigo está acechando nuestras vidas, hermanos. Y dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el enemigo no descansa, hermanos. A veces a nosotros se nos hace pesado, pero el enemigo está 24/7, los 365 días del año, acechándonos, hermanos. A los que en verdad buscamos la presencia de Dios, el enemigo nunca descansa, hermanos, para atacarnos y traernos acechanzas a nuestras vidas, hermanos. Muchas de las veces el creyente tiene los pies en la iglesia, hermanos, pero tiene el corazón y los ojos en el mundo. Desafortunadamente, hermanos, todavía hay mucho creyente que aunque su cuerpo esté aquí en el templo, hermanos, en la iglesia de Jesucristo, su corazón y sus ojos están todavía en el mundo, perdiéndose, hermanos, desesperados por ir a hacer actividades que a Dios no le agradan. Por eso es que es de esa manera que estamos permitiendo que el pecado entre en nuestras vidas. Elías fue un hombre que huyó por el desierto y deseó morirse. En una ocasión Dios lo sacó de la depresión espiritual y lo llevó a un ministerio próspero. Hermanos, a veces nosotros caemos en el desánimo, en el cansancio, en el desaliento, hermanos. Muchas veces decimos: caímos en la depresión. Sí, pero el Señor Jesucristo, hermanos, está trabajando en tu vida. Pero el Señor Jesucristo dice que no va a forzarnos a nada. Si nosotros nos dejamos manejar, el Señor Jesucristo va a trabajar en nuestras vidas. Dice que el trabajo del alfarero, hermano, también es moldear el barro y trabajar con la vasija. Pero también dice que llega un punto que aunque lo amase, lo trabaje, lo moldee con sus manos, llega un punto que si el barro es malo, hermanos, dice que el barro llega y se seca. Y aunque el alfarero le duele a su corazón tirarlo, hermano, no puede trabajar más en él. ¿Por qué? Porque el barro se hizo duro, el barro se secó, y aunque él quiere moldearlo, ya no puede, hermanos.
Así llega un momento en nuestras vidas que el Señor Jesucristo está trabajando con nosotros, pero nosotros cerramos nuestro corazón y no dejamos que el Señor entre en nuestras vidas y cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Seguimos con esas mismas actitudes que teníamos antes de conocer a Jesucristo, hermanos. Venimos a la iglesia y seguimos con esas mismas dificultades que el Señor trae, como decía el hermano Sergio, con ese moral que venimos cargando desde que antes que conociéramos al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, está trabajando en ese barro, hermanos. El Señor Jesucristo está moldeando. El Señor Jesucristo, hermanos, está trabajando, y en cada momento de nuestras vidas el Señor sigue trabajando, sigue haciendo su obra perfecta, hermanos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. El Señor Jesucristo quiere que todos seamos vasijas quebrantadas, que nos dejemos moldear. Aún aquel que no le conoce al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice que Él está a la puerta de nuestro corazón y llama, que si alguno abre la puerta y cenará Él con nosotros y nosotros con Él, hermanos. Así que, hermano, amigo, que nos estás escuchando a través de las redes sociales, también esta palabra es para ti, porque dice el Señor Jesucristo, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate. No te vas a quedar tirado en el piso, hermano. Si estás caído, no te quedes tirado en el piso, para que el Señor Jesucristo empiece a trabajar en tu vida nuevamente. Te caíste, te desanimaste, porque te hicieron, porque no te hicieron, porque te dijeron, porque no contaron contigo. No, hermano, levántate, porque la vasija que eres tú es del alfarero, del Señor Jesucristo, hermano. No te quedes tirado en el piso. No esperes a que venga cualquier persona o cualquier enemigo venga y te patalee, porque el Señor Jesucristo dice que el Señor nos ha escogido. Amén. Y aunque usted falle una y otra y otra y otra vez, el Señor Jesucristo, hermano, sigue trabajando con nosotros. Amén. Y lo va a seguir haciendo, porque el Señor Jesucristo dice que Él estará con nosotros desde antes, hoy y hasta el fin del mundo, hermanos. Por todo el tiempo, por toda la eternidad, el Señor Jesucristo estará con nosotros. Amén. Y aunque no lo podemos ver, hermanos, pero lo podemos sentir a través de su Santo Espíritu, hermanos. El Señor Jesucristo sigue trabajando, sigue moldeando, sigue amasando ese barro, hermanos, con nosotros. Y aunque nos duele, hermanos, a veces nos duele cuando viene la prueba, cuando viene la lucha. Muchas veces, no todos, pero algunos salen corriendo, se apartan de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque están débiles espiritualmente. Pero a veces también nosotros, aunque estamos buscando, llega un momento donde decimos, ya no puedo más, hasta aquí llegué, queremos tirar la toalla. Pero el Señor Jesucristo dice que de esa vasija quebrantada, hermanos, quebrada, el Señor Jesucristo hace una vasija nueva, hermanos. Y las misericordias de Dios dice que son nuevas cada mañana. Así que el Señor Jesucristo, hermano, todos los días está trabajando con nosotros. Así que tenemos que ser ese barro suave delante de la presencia del Señor, hermanos. Las pruebas y las luchas, hermanos, son el horno de fuego, hermanos. Tenemos que pasar por ley, hermanos. Dice que el barro, cuando la vasija ya está hecha, hermanos, por ley, el alfarero, hermanos, para terminar el proceso, dice que mete la vasija en el horno de fuego, para que la vasija salga ya reluciente y poderla usar. Así nosotros también, hermanos, tenemos que pasar por el fuego. Por el fuego tenemos que pasar, y ese fuego son las pruebas y las luchas que el enemigo viene poniendo a nuestras vidas, hermanos. Si tenemos pruebas, si tenemos luchas, hermanos, es porque el Señor Jesucristo está trabajando en nuestras vidas. Amén. El horno, hermano, de fuego, que es la prueba de algunos aspectos de suma importancia para el creyente, hermanos. A través de ese horno de fuego, hermanos, el Señor Jesucristo prueba nuestra fidelidad. Como les decía al principio, mucho, hermano, creyente, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la dificultad a su vida, hermano, lo primero que hace es huir de la presencia del Señor, esconderse, hermano. ¿Por qué? Porque sabe que delante de la presencia del Señor quizás no andamos bien. Y tenemos miedo, hermano. No tenemos miedo porque el Señor Jesucristo nos vaya a azotar, sino tenemos miedo de reconocer que estamos mal delante de la presencia del Señor Jesucristo. La fe
nuestra fe también es probada, hermanos. ¿Qué es nuestra fe? Es creerle a Dios en lo imposible, hermanos. Nuestra fe tiene que ser probada en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la enfermedad, porque dice que si tenemos fe, todo es posible, hermanos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos, nuestra fe tiene que ser probada para ver qué tan afianzados, qué tan afirmados estamos en la presencia del Señor Jesucristo, hermanos. La paciencia, hermanos, también es otro aspecto que se viene probando a través de nuestro diario caminar. Muchas veces dicen que, mejor no, más bien no muchas veces, la palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia. Hermanos, y a veces paciencia es lo que menos tenemos. A veces nos pasa algo y estamos desesperados porque no vemos la respuesta del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Estamos desesperados porque las cosas no salen como nosotros queremos. Estamos desesperados, hermanos, porque queremos nosotros que al tronar de nuestros dedos se hagan las cosas o se hagan como nosotros queremos. Pero la paciencia, hermanos, es aprender a esperar en Dios. No es del hombre, hermanos. El hombre nos va a fallar. El hombre nos va a fallar. Nuestro esposo, nuestra esposa nos va a fallar. Pero Jesucristo, hermanos, nunca falla. Y tenemos que empezar a aprender a esperar en Dios. El amor, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y el amor que Dios nos tuvo, dice que fue tan grande, hermanos, que dio a su Hijo unigénito para perdón de pecados de cada uno de nosotros, hermanos. Así que, hermanos, el amor que Dios nos dio, nosotros lo tenemos que reflejar. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios. El que dice, y en esto es un nuevo mandamiento, dice la palabra, que es un nuevo mandamiento, que en esto nos amemos los unos a los otros. Y aunque hay hermanos que a veces nos lastiman, que a veces nos hieren, pero la palabra de Dios dice que debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque Jesucristo perdonó nuestro pecado. Así como Él nos perdonó, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a aquel que nos lastima, a aquel que nos hiere, a aquel que siempre nos está atacando, hermanos. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo tiene el control de nuestras vidas. El alfarero tiene la obra perfecta en sus manos, hermanos. Dejémonos trabajar por ese alfarero, hermanos. El carácter, hermanos, nuestro carácter debe reflejar a Dios en nuestras vidas. No podemos ir por el mundo diciendo, hermanos, que somos cristianos, que somos creyentes, si no reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es el Señor? El Señor es un amor, dice la palabra de Dios. Y para reflejar el carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas, tenemos que ser fieles al Señor en toda el área de nuestras vidas. Tenemos que empezar por ser fieles. Tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos que empezar a tener paciencia en lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que tener amor para con aquel que nos rodea. Y tenemos que reflejar en sí, se encierra el carácter del Señor Jesucristo. Muchas veces decimos, Jesús, haz mi carácter. Pero muchas veces el Señor Jesucristo está trabajando en la rueda del alfarero. Y el Señor Jesucristo dice, no me gusta cómo actúas, cómo vives, cómo hablas. Pero a veces decimos, Señor, espérate, porque es un proceso, todavía no estoy preparado para ese proceso. Sí, es un proceso que el Señor Jesucristo está trabajando, hermanos. Pero a veces, hermanos, nosotros es tanto el descuido de nuestra vida espiritual que a veces no dejamos que el Señor Jesucristo entre y trabaje en nuestras vidas. Cerramos tanto nuestro corazón por lo que nos han herido, por lo que nos han lastimado, que no permitimos que el Señor venga y rompa toda cadena, toda atadura que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Ya no somos esclavos, hermanos, ni del enemigo, ni de las cosas que hay en el mundo, porque el Señor Jesucristo nos libertó, nos dio su Espíritu, hermanos. Y dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, hermano. Y el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, hermanos, porque el Señor Jesucristo dice que nos dio de su Espíritu en el momento que fuimos bautizados, hermanos. Solamente tenemos que nosotros seguir buscando esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas
para que el Señor Jesucristo siga moldeando, siga trabajando, siga haciendo la vasija que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y aunque a veces vamos a fallar, vamos a renegar, pero el Señor Jesucristo, con su amor y su misericordia, dice que de esa vasija quebrantada, hermanos, el Señor Jesucristo sigue trabajando, sigue haciendo esa vasija, la sigue moldeando a su perfección. Quizás algunos somos vastos, quizás otros somos cazuelas, quizás otros somos jarrones, pero el Señor sigue trabajando. El Señor dice que no se equivoca, hermanos, y está moldeando nuestras vidas con caracteres diferentes a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que levantarnos, como le dijo el Señor a Jeremías: levántate y ve a la casa del alfarero. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí te oiré oír mis palabras. No allá afuera, hermanos, no en el baile, no en las fiestas paganas, hermanos, sino en la casa de Dios. Dice el Señor Jesucristo, dice: ahí te oiré oír mis palabras. Oh casa de Israel, ¿no podré yo hacer lo mismo con ustedes? Dice el Señor, como esa vasija. Así es el Señor Jesucristo en esta tarde, hermanos. Dice: iglesia de Jesucristo, ¿no podré yo hacer como la vasija de barro con el alfarero, hermanos? Así el Señor quiere restaurar nuestras vidas, hermanos. Quiere levantarnos y quiere, Señor, llevarnos por ese proceso, hermanos. Pero nosotros tenemos que dejarnos trabajar por las manos del alfarero, hermanos. El calor le da al barro fuerza, le da belleza e incrementa su utilidad. Dice que en la alfarería, hermanos, entre más tiempo o más caliente está y mejor moldeado el barro, hermanos, dice que mejor uso se le da a esa vasija, a ese barro. Cuando vienen pruebas, cuando vienen luchas a tu vida, cuando te caes, te levantas, pero no te rindes, hermanos, el Señor Jesucristo está trabajando, te está pasando por ese fuego, hermanos, pero dice que quiere llevarte a otras cosas, hermanos, a mejores cosas, y darte un mejor uso. ¿Cómo vamos a ser usados en la obra del Señor, hermanos? El Señor nos mandó a predicar el Evangelio, hermanos. ¿Qué está haciendo el Señor? Preparándonos, hermanos. Por eso, gracias a Dios, que en esta iglesia tenemos escuela para la vida, tenemos instrucción bíblica, hermanos, tenemos grupos de oración, porque el Señor está trabajando en las vidas de cada uno de nosotros. El Señor está dando frutos en esta iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque el barro que cada uno de nosotros somos, nos estamos dejando manejar en el Señor, hermanos. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar. Dice: Job atravesó el horno del dolor. Job atravesó el horno del dolor. Todos hemos oído o todos conocemos la prueba, la lucha, la dificultad que pasó Job. Perdió todo en su vida. Perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud, porque el enemigo le pidió permiso a Dios de ser trabajado en Job. Pero el Señor Jesucristo dice que no podemos, el enemigo no puede tocarnos sin que el Señor Jesucristo le dé permiso, hermanos. Así que, hermanos, seamos esas vasijas quebrantadas delante del Señor. Dice Job 23:10: mas Él conoce el camino, me probará y saldré como oro refinado, hermanos. Cuando vengan las pruebas y nos rindamos al alfarero y Él haga su voluntad en nuestras vidas, hermanos, dice que seremos como oro refinado, hermanos. Y entre más pruebas, entre más luchas vengan a nuestra vida, no las estamos pasando solos, las estamos pasando de la mano del Señor Jesucristo, porque Él está trabajando, Él está moldeando en esa vasija de barro que usted y yo somos. Por eso el Señor Jesucristo quiere que seamos vasijas quebrantadas, hermanos, que rindamos nuestra vida, que rindamos nuestro corazón al servicio del Señor Jesucristo, hermanos. Esto es una vasija quebrantada, rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón en la presencia del Señor Jesucristo, hermano. Yo le voy a pedir que pongámonos de pie y que meditemos, hermano. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y hasta dónde está usted dispuesto a que Dios lo lleve, hermano? ¿Hasta dónde está usted dispuesto? Porque el Señor lo está preparando. El Señor está trabajando en la rueda aún del alfarero. Pero ¿hasta dónde quiere usted llegar? ¿Hasta dónde quiere que el Señor Jesucristo lo lleve? Lo levante, hermano. Dios puede
quiere cambiar tu vida, hermano, amigo, que no te has bautizado, hermano, este es el momento que el Señor Jesucristo dice: levántate y ve a la casa del alfarero, que ahí te haré oír mis palabras. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesucristo? Dice que Él es el barro y nosotros somos el alfarero, que Él quiere moldear, que Él quiere trabajar, Él quiere hacer de nosotros una vasija nueva, hermanos. Ven a Él con un corazón quebrantado, inclinado totalmente a Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, sigue trabajando con nosotros. Y esta tarde el Señor Jesucristo ha hablado a mi vida, y espero en Dios que haya hablado a su vida, hermanos. Pero el Señor Jesucristo dice que es palabra de Jehová, que vino a Jeremías y hoy viene a su iglesia. Levántate, no te quedes estancado. Levántate y ven a la casa del alfarero. El altar está abierto, hermanos. La casa del alfarero está abierta, hermanos. Venga y quebrantado de corazón, hermanos, busquemos la presencia del Señor. Trabajemos, hermanos, en que el Señor Jesucristo moldee nuestras vidas. Yo le voy a pedir, hermano, que no se quede nadie en las bancas, hermano. Hoy es el día que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, quiere transformar nuestros corazones, y yo le hago la cordial invitación a pasar a la presencia del Señor, hermanos.